El millonario fingió que saldría de viaje, pero lo que terminó presenciando entre la empleada de limpieza y su madre con Alzheimer lo dejó completamente desconcertado. El vuelo rumbo a Nueva York salía en 3 horas, y Rodrigo Valdés no estaba dispuesto a tolerar ni el más mínimo error. Frente al enorme espejo del vestíbulo principal, acomodó con precisión la chaqueta de su traje oscuro, cuidando cada detalle como si su imagen fuera parte de su autoridad. No dirigió ni una sola mirada hacia su madre al dar las instrucciones. Tampoco volteó a ver a Lucía, la joven empleada con uniforme azul claro que permanecía de pie, en silencio, a unos pasos de la silla de ruedas vacía. La residencia en Guadalajara no era solo una casa, era el reflejo de todo lo que Rodrigo había construido: muros blancos impecables, cristales blindados y un silencio absoluto que imponía respeto. Todo ahí estaba diseñado para mantener el control, especialmente sobre la enfermedad que poco a poco consumía la mente de doña Inés. A su edad, Inés permanecía sentada en el sofá de la sala, con la mirada perdida en un punto inexistente de la pared. Vestía una blusa amarillo pálido, perfectamente planchada, como si el orden externo pudiera compensar el caos interno. Rodrigo invertía una fortuna cada semana en un equipo de 3 especialistas, incluyendo un neurólogo y un nutriólogo privado, con un solo objetivo: que su madre se mantuviera exactamente así, limpia, medicada, tranquila y protegida de cualquier alteración. El doctor Vargas llegará a las 5 para revisar su presión, continuó Rodrigo mientras ajustaba el reloj en su muñeca. La dieta está escrita en el pizarrón de la cocina: puré de verduras sin sal a la 1, suplemento líquido a las 4. Si la señora se altera, dale la pastilla azul. Y si no se tranquiliza, llamas a emergencias. ¿Quedó claro, Lucía? Sí, señor Valdés, todo está claro, respondió la joven, bajando la mirada con respeto. Rodrigo no confiaba en ella. Lucía llevaba apenas un mes trabajando en la casa, después de que las 3 enfermeras anteriores renunciaran, incapaces de soportar el carácter difícil de Inés. Ella ni siquiera era enfermera titulada, solo era la encargada de limpieza durante la noche que había pedido cubrir turnos extra durante el día. Rodrigo aceptó por necesidad, pero había algo en la actitud de esa joven que le generaba incomodidad. Era demasiado amable, demasiado cercana. A veces la escuchaba tararear mientras limpiaba, y eso le parecía completamente fuera de lugar. En esa casa no había espacio para canciones. Puedes retirarte. Regreso el viernes. Rodrigo ni siquiera se acercó para despedirse de su madre. Sabía que, para ella, él ya no era nadie. Desde hacía meses, ella ya no lo reconocía como su hijo. Para Inés, Rodrigo era solo un desconocido con traje, o, en el mejor de los casos, otro médico más que entraba y salía sin dejar huella. Al salir, cerró la puerta principal con un golpe seco que retumbó por toda la planta baja. Afuera, su chofer ya lo esperaba con la puerta trasera de la camioneta negra abierta. ¿Al aeropuerto, señor Valdés?, preguntó el conductor. No. Da la vuelta a la manzana, estaciona en el callejón de servicio detrás de la casa y apaga el motor. El chofer lo observó por el retrovisor, confundido, pero asintió sin cuestionar. Sentado en la parte trasera, Rodrigo sacó su teléfono y abrió la aplicación de cámaras de seguridad de la mansión. La pantalla estaba completamente en negro. Él mismo las había desactivado esa mañana. Si quería sorprender a Lucía cometiendo algún descuido, no podía permitir que notara la luz roja de las cámaras encendidas. Necesitaba que se sintiera libre, sin vigilancia, completamente confiada de que nadie la estaba observando. Estaba convencido de que la joven no seguía las indicaciones médicas al pie de la letra. En los últimos días había detectado pequeños detalles que no encajaban: la pastilla azul intacta en el pastillero, un cojín fuera de su lugar, la televisión sintonizada en un canal de música antigua en vez del noticiero financiero que él dejaba siempre encendido. Alguien estaba alterando el orden. Alguien estaba rompiendo el sistema perfecto y costoso que él había construido para mantener a su madre estable. Y Rodrigo Valdés no toleraba que nadie desobedeciera sus reglas. Pasó 1 hora. El silencio dentro de la camioneta estacionada en el callejón era pesado, casi insoportable. Rodrigo revisó el reloj, la 1 de la tarde, el momento exacto en que debía servirse el puré de verdura sin sal. Espérame aquí. No enciendas el motor hasta que yo te lo diga,
ordenó mientras abría la puerta con cuidado. Avanzó hacia la entrada de servicio con el portafolio en la mano. Sus zapatos de cuero apenas producían sonido al tocar el suelo, como si incluso sus pasos obedecieran a su necesidad de control. Sacó su llave maestra. La cerradura giró con un clic casi imperceptible. Empujó la puerta y entró directamente al área de lavado. Ya estaba dentro. La trampa estaba lista. Ahora solo tenía que caminar hasta la sala, sorprender a la empleada dormida en el sofá o haciendo algo indebido, despedirla de inmediato y confirmarse, una vez más, que el dinero y el control absoluto eran la única forma real de cuidar a alguien. Avanzó por el pasillo hasta la cocina. Todo estaba en penumbra, con las cortinas cerradas para proteger los muebles de la luz del sol. Pero antes de cruzar el umbral, algo lo detuvo en seco. Rodrigo levantó ligeramente la cabeza. Sus fosas nasales se abrieron. Frunció el ceño, incapaz de entender lo que estaba percibiendo. En su casa, el ambiente siempre tenía el mismo aroma: desinfectante médico, ropa recién planchada y ambientadores artificiales. Pero ese aroma habitual ya no estaba presente. Ahora el aire se sentía denso, cargado con olores intensos, grasa caliente, masa recién horneada, especias penetrantes. Era un aroma completamente fuera de lugar, un riesgo directo para la salud de su madre. El pulso de Rodrigo se aceleró de inmediato. Una oleada de enojo le subió por el pecho como fuego. Comida chatarra. Esa empleada había metido comida prohibida en su casa. Los médicos habían sido claros hasta el extremo. El corazón de doña Inés estaba debilitado. Su sistema digestivo apenas toleraba líquidos. Un exceso de sodio podía provocar una crisis hipertensiva mortal. Por eso Rodrigo invertía miles de dólares cada mes en un chef especializado que preparaba comidas insípidas, medidas con precisión milimétrica. Y ahora, esa joven del uniforme azul había traído basura a su santuario de cristal. Apretó con fuerza el asa de su portafolio de cuero hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Despedirla ya no era suficiente. Pensaba demandarla, asegurarse de que Lucía Mendoza no volviera a conseguir trabajo en toda la ciudad. La negligencia médica era un delito, y él tenía los abogados para destruirla. Avanzó por el pasillo principal que conectaba la cocina con el gran comedor de madera. El olor a queso derretido y pepperoni se volvía cada vez más intenso, casi agresivo en contraste con la decoración minimalista y las pinturas abstractas. De pronto, un sonido rompió el silencio sepulcral de la mansión. Rodrigo se detuvo a un paso de la puerta del comedor. Contuvo la respiración. Era una voz, pero no era la de Lucía disculpándose ni hablando por teléfono. Era una risa. Una risa fuerte, viva, profunda, una risa que le heló la sangre, no por miedo, sino por incredulidad absoluta. Hacía 5 años que su padre había fallecido y que el Alzheimer había avanzado sin piedad, y desde entonces, esa risa no había vuelto a escucharse en la casa. Era la risa de su madre. Rodrigo dio un paso al frente y miró desde la sombra del pasillo hacia el interior del comedor. Lo que vio lo dejó sin aire. Su boca quedó entreabierta, inmóvil, como si hubiera chocado contra un muro invisible. La luz natural entraba a raudales por los enormes ventanales que daban al jardín, bañando la gran mesa de roble con un tono dorado y cálido. Ahí, en el centro de la escena, estaba doña Inés. No estaba encorvada. No tenía la mirada vacía ni el rostro apagado que él veía cada mañana desde hacía meses. Estaba erguida, con los lentes bien colocados, y su blusa amarilla parecía iluminarse con la luz. Sonreía con una alegría tan genuina, tan lúcida, que parecía 10 años más joven. A su lado, inclinada con una cercanía protectora, estaba Lucía. La joven llevaba su uniforme azul claro con detalles blancos y el cabello recogido en un moño impecable. No parecía una empleada rompiendo reglas, parecía alguien cuidando con el alma. Sobre la mesa no había puré, ni jeringas, ni medidas exactas. Había 2 cajas grandes de cartón. Lucía sostenía una espátula metálica. Con un movimiento cuidadoso, estaba sirviendo una enorme porción de pizza de pepperoni directamente en el plato fino de Inés. El queso derretido se estiraba en hilos perfectos, aún humeante bajo la luz del sol. «Cuidado, querida, está caliente»,
dijo Inés entre risas, frotando sus manos con emoción, como una niña esperando un regalo. Estaba hablando. Inés, quien durante semanas apenas pronunciaba sonidos sin sentido, acababa de formar una frase completa, llena de intención y emoción. «Sóplele un poquito, señora», respondió Lucía con dulzura, acomodando el plato frente a ella. Justo como le gustaba al señor Roberto, ¿verdad? Con mucho queso y bien doradita. Rodrigo sintió un golpe directo en el estómago al escuchar el nombre de su padre. «Así es, exactamente así», suspiró Inés, cerrando los ojos un instante mientras el aroma la envolvía. «Siempre pedíamos esto los viernes por la noche, cuando los niños estaban pequeños». Rodrigo se comía todo el pepperoni antes de que la pizza llegara a la mesa. Era un travieso. El millonario dio medio paso hacia atrás en la oscuridad del pasillo. Sentía que no podía respirar. El portafolio se le escapó de las manos y cayó sobre el mármol con un golpe sordo, pero ninguna de las dos mujeres lo notó. Estaban completamente inmersas en su momento. Rodrigo quedó paralizado en el umbral. Había entrado dispuesto a gritar, a repetir advertencias médicas, a hablar de sodio, colesterol, demandas millonarias y despidos inmediatos. Pero no pudo moverse. Frente a él no había negligencia. Lo que veía era a su madre, recuperando vida gracias a un pedazo de masa y queso, recordando un pasado que él creía perdido para siempre. Había invertido millones en medicamentos para mantener su corazón latiendo en una tristeza constante. Y Lucía, con algo tan simple como una pizza y una conversación cálida, le estaba devolviendo el alma. El hombre del traje impecable, el empresario que controlaba cientos de empleados y manejaba cuentas de 9 cifras, entendió en ese instante que no sabía absolutamente nada sobre cómo amar a su propia madre. Y al ver a Inés dar el primer bocado, cerrar los ojos y disfrutarlo con una felicidad total, Rodrigo comprendió algo más. La trampa que había preparado para destruir a la empleada se había cerrado sobre él mismo. El portafolio de cuero italiano quedó olvidado sobre el suelo de mármol. Rodrigo Valdés, el hombre que no dudaba en liquidar empresas enteras con una sola firma, el negociador frío que jamás mostraba debilidad, estaba completamente inmóvil en la entrada de su propio comedor. No podía avanzar. Tampoco podía retroceder. Su mente, entrenada para procesar cifras, riesgos y protocolos, estaba colapsando. Ahí estaba su madre, la misma mujer que esa mañana parecía una sombra sin vida, apenas capaz de sostener la mirada. La misma a la que el doctor Vargas, cobrando honorarios excesivos, había diagnosticado con deterioro cognitivo irreversible y comportamiento agresivo. Pero la mujer que ahora veía, bañada por la luz dorada, no era una sombra. Estaba viva, intensamente viva. Sus manos, que normalmente temblaban al sostener vasos plásticos esterilizados, ahora sujetaban con firmeza una rebanada de pizza. El queso derretido manchaba ligeramente sus dedos, pero no le importaba. Masticaba con energía, disfrutando cada bocado como si fuera el mejor platillo del mundo, cerrando los ojos con un gesto de placer que borraba años de cansancio de su rostro. «Está deliciosa, hija, deliciosa», murmuró Inés con la boca a medio llenar, soltando una pequeña risa traviesa que atravesó a Rodrigo como una lanza invisible. Hacía años que no escuchaba esa risa. Desde que la enfermedad comenzó a arrebatarle palabras, recuerdos y dignidad, Inés se había convertido en una paciente permanente. Y Rodrigo, en su desesperación por no perderla, transformó la casa en un hospital de lujo. Eliminó la sal, el azúcar, las grasas, la música alta, las visitas inesperadas, cualquier cosa que pudiera alterar su frágil estado. Construyó una jaula perfecta. Y ahora, una simple empleada con salario mínimo acababa de romper esa jaula con una caja de cartón grasosa. Lucía, sentada a su lado, tomó una servilleta de papel común, no las toallas estériles que exigían los médicos, y limpió con suavidad la comisura de los labios de la anciana. «Coma despacio, señora Inés. Hay suficiente para las dos. Nadie nos va a apurar hoy». Su voz era tan cálida, tan humana, que contrastaba con las órdenes frías y calculadas que Rodrigo solía imponer en esa misma casa. El empresario sintió que la sangre le hervía, pero ya no era enojo. Era vergüenza. Una vergüenza profunda, pesada, imposible de ignorar. En su mente resonaban las advertencias médicas como sirenas. El sodio eleva la presión,
Las grasas son peligrosas, la dieta debe ser estricta, sin cambios, si se altera, darle la pastilla azul. Rodrigo había seguido cada indicación con devoción absoluta. Creía que al pagar a los mejores especialistas y comprar los medicamentos más costosos, estaba siendo el mejor hijo posible. Pensaba que su dinero era un escudo infalible contra la muerte. Pero al ver a su madre sonreír, al notar el brillo húmedo y lúcido en sus ojos mientras miraba a Lucía, entendió una verdad devastadora. No la estaba salvando. La estaba apagando lentamente en vida. El puré sin sal no prolongaba su existencia, solo alargaba su sufrimiento. Las pastillas que la mantenían sedada no eran por su bienestar, sino por la comodidad de quienes no querían lidiar con su frustración. Lucía sirvió agua fresca en un vaso común. Inés bebió con gusto y luego soltó un suspiro largo, recargando la espalda en la silla. Se veía tranquila, en paz. Rodrigo se apoyó contra la pared fría del pasillo, oculto entre sombras. El nudo en su garganta era tan grande que apenas podía respirar. Estaba a punto de presenciar algo que terminaría por romper, de una vez por todas, la coraza de hierro que había construido durante años. El ambiente en el comedor estaba a punto de transformarse, y el empresario millonario no tenía forma de detener lo que venía. La luz de la tarde comenzaba a bajar, alargando las sombras sobre la gran mesa de roble. Doña Inés dejó el borde de la pizza sobre el plato de porcelana y soltó un suspiro profundo, con una expresión serena que transmitía calma. Lucía empezó a recoger las servilletas usadas con movimientos lentos, sin romper la tranquilidad del momento. Entonces, casi en un susurro, Inés habló. «Qué bueno que viniste hoy». Su voz ya no tenía la fuerza de antes. Sonaba frágil, lejana, cargada de una nostalgia pesada. Lucía se detuvo, dejó la servilleta sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. «A mí también me gusta mucho estar contigo», respondió con suavidad. Inés levantó su mano temblorosa. Sus dedos, marcados por el paso del tiempo y las agujas, buscaron la mano de la joven sobre el mantel. Lucía no se apartó. Al contrario, la sostuvo con firmeza y calidez. El silencio en la casa era total. Desde el pasillo oscuro, Rodrigo apretaba los puños contra la pared. Sentía el pulso golpeándole en las sienes. «Tenía miedo de que no vinieras», continuó Inés, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de dolor físico, sino de una herida emocional que ni la enfermedad había podido borrar. «Sabía que hoy no tenías clases, pero pensé que preferiría salir con tus amigos en lugar de venir a ver a esta vieja aburrida». Lucía tragó saliva. Su espalda se tensó apenas un instante. En la oscuridad, Rodrigo frunció el ceño, confundido. «Universidad, eso no tenía sentido». «Yo nunca estaría demasiado ocupada para ti», dijo Lucía, con la voz temblando apenas un segundo antes de recuperar la firmeza. Inés apretó su mano con más fuerza. Una lágrima resbaló por su mejilla arrugada, brillando bajo la luz dorada. «Te extrañé tanto, Mariana». El nombre cayó en el aire como un golpe brutal. En el pasillo, Rodrigo dejó de respirar. Sus rodillas fallaron. Tuvo que apoyarse con todo su peso contra la pared de mármol para no desplomarse. Se llevó ambas manos a la boca para contener un grito que amenazaba con salir. Mariana era su hermana menor. Había fallecido en un accidente hace más de 2 décadas, cuando apenas era una estudiante universitaria. Su pérdida destrozó a la familia, apagó la luz en los ojos de Inés y convirtió a Rodrigo en el hombre frío y obsesionado con el control que era ahora. Los neurólogos habían sido estrictos con un protocolo inquebrantable, terapia de orientación a la realidad. Si Inés mencionaba a Mariana, debían corregirla de inmediato. Decirle la verdad, mirarla a los ojos y recordarle que su hija ya no estaba, que habían pasado décadas, que todo era producto de la confusión. Rodrigo había visto ese procedimiento. Había visto cómo, cada vez que lo aplicaban, el rostro de su madre se llenaba de terror. Había visto cómo revivía la pérdida una y otra vez, como si fuera la primera, gritando, llorando, golpeándose el pecho, hasta que terminaban por sedarla para detener el sufrimiento. Ese era el método correcto. Para eso pagaba. Desde la sombra, con los ojos llenos de lágrimas ardientes, Rodrigo observó a Lucía.
Esperaba que hiciera lo que le habían indicado, que rompiera la ilusión, que corrigiera a la anciana. Pero Lucía no era una doctora fría. Era una mujer con un corazón inmenso. Miró a Inés a los ojos y entendió lo que había detrás de esas palabras, el miedo a la soledad, el terror de perder otra vez a su hija. No dudó. Acercó su silla, inclinó la cabeza y acarició el cabello canoso con una ternura infinita. «Yo también te extrañé mucho, mamá», dijo con la voz quebrada, aceptando ese papel, dejando de lado la verdad clínica para proteger el corazón herido de la anciana. «Ya estoy aquí, no me voy a ir». Inés cerró los ojos y soltó un suspiro profundo, como si se liberara de un peso enorme. Tomó la mano de Lucía y la llevó a su rostro, besándola con emoción. «Mi niña, mi hermosa niña». Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ahora acompañadas de una sonrisa. Años de angustia parecían desvanecerse en ese instante. «Prométeme que no te irás. Quédate a cenar. Tu papá llegará del trabajo pronto, y tu hermano también». Cuando mencionó a Rodrigo, su voz cambió. Se volvió más pesada, cargada de preocupación. «Rodrigo trabaja demasiado, Mariana», susurró, mirándola con intensidad, como si confiara un secreto profundo. «Cree que no me doy cuenta, que porque estoy enferma no veo nada, pero sí veo. Lo noto cansado, tan solo. Tiene el corazón cerrado, igual que su padre. Me duele verlo así. Compra medicinas, llena la casa de gente extraña porque tiene miedo de quedarse solo. Cree que el dinero puede comprar tiempo, pero el dinero no abraza, hija. El dinero no dice buenos días». En la oscuridad del pasillo, todo lo que Rodrigo había construido durante años se vino abajo. Las lágrimas que nunca había permitido salir, ni siquiera en los momentos más duros, comenzaron a correr sin control por su rostro. Mordió su labio con fuerza para no hacer ruido, intentando contener el llanto que sacudía su pecho. Ahí estaba él, el gran millonario, el hombre que creía tener el mundo bajo control, escondido como un intruso en su propia casa, escuchando como su madre, aún con la mente afectada por la enfermedad, comprendía su propia soledad mucho mejor de lo que él jamás lo había hecho. Inés no estaba perdida, estaba atrapada. Y él era quien había construido esa prisión. «Tiene buen corazón, mamá», dijo Lucía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, defendiendo al mismo hombre que esa mañana la había tratado con frialdad. «Rodrigo la quiere, solo que a veces la gente olvida cómo demostrarlo. El miedo nos hace actuar como alguien que no somos». Lo sé», respondió Inés con un suspiro, cerrando los ojos, agotada por la emoción. La confusión comenzó a regresar poco a poco, como una niebla que vuelve a cubrirlo todo. «Ayúdalo, hija, no lo dejes solo. Prométemelo». «Te lo prometo, mamá», susurró Lucía, besando su frente. Rodrigo no pudo soportarlo más. El dolor en su pecho era físico, insoportable. Quería entrar corriendo, caer de rodillas, abrazar a su madre, pedirle perdón por los años de distancia, por las decisiones frías, por tratarla como un caso médico en lugar de como su madre. Quería agradecerle a esa joven por devolverle un instante de paz después de tanto tiempo. Se limpió las lágrimas con la manga de su traje caro, arruinando la tela. Respiró hondo, intentando recomponerse. Estaba listo para salir de las sombras. Iba a cambiar todo. Iba a despedir a los médicos, darle a Lucía un lugar fijo, empezar a ser un hijo de verdad. Pero el destino, y el orgullo herido, no perdonan tan fácilmente. Al dar el primer paso hacia el comedor, su pie golpeó accidentalmente el portafolio de cuero que había dejado en el suelo. El impacto resonó con fuerza contra el mármol, como un disparo que rompió el silencio. En el comedor, la magia se hizo pedazos en un instante. Lucía soltó la mano de Inés y se levantó de golpe, pálida, con el corazón latiéndole con fuerza descontrolada. Reconocía ese sonido. Sabía que alguien estaba en el pasillo. Sabía que la habían descubierto. Había roto cada una de las reglas de esa casa. Los ojos de Inés se abrieron de golpe por el ruido, y la confusión volvió a invadir su rostro. La claridad desapareció en un instante. La imagen de Mariana se desvaneció, y en su lugar solo quedó una joven asustada con uniforme azul frente a ella.
Rodrigo permanecía inmóvil en la entrada, con el rostro aún enrojecido por el llanto, observando cómo todo se derrumbaba. Esa oportunidad de redención que había estado a punto de tomar, se había cerrado de golpe. Y ahora, el enfrentamiento que tanto había contenido estaba a punto de explotar de la peor manera. El eco del golpe contra el mármol rompió la atmósfera del comedor como si fuera un cristal estallando. En cuestión de segundos, la burbuja de calma y recuerdos que Lucía había creado desapareció por completo. La joven, pálida, se levantó sobresaltada. El miedo le cerró la garganta. Al girarse y ver la figura de Rodrigo recortada en la entrada, su mano tembló tanto que el plato que sostenía resbaló. El estruendo al romperse contra el suelo fue ensordecedor. Los restos de pizza y queso quedaron esparcidos sobre el impecable comedor. Inés soltó un grito ahogado. El ruido, la tensión, la expresión de terror en el rostro de la joven, todo se convirtió en un detonante brutal para su mente frágil. La niebla regresó con fuerza. Sus ojos comenzaron a moverse con desesperación. Ya no veía a su hija. Ya no recordaba nada de lo que hacía unos minutos la había hecho sonreír. Su respiración se volvió agitada. Frente a ella solo había una desconocida temblando, y un hombre de traje oscuro avanzando como una tormenta. Rodrigo cruzó el umbral. Unos instantes antes, en la oscuridad, era un hijo roto, lleno de culpa. Pero al ser descubierto, al notar el miedo en el rostro de Lucía, algo dentro de él cambió de inmediato. Su orgullo tomó el control. No podía mostrarse débil. No frente a ella. Apretó los puños, tensó la mandíbula, y dejó que la furia lo dominara por completo. ¿Qué significa todo esto?, rugió con una voz que hizo vibrar los ventanales. Lucía dio un paso hacia atrás, pisando los pedazos de porcelana sin darse cuenta. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de lágrimas. Sabía perfectamente quién era ese hombre. Rodrigo Valdés no era solo su jefe, era alguien capaz de arruinar una vida con una sola decisión. Señor Valdés, yo puedo explicarlo, por favor, tartamudeó, juntando las manos temblorosas frente al pecho. Cállate, la interrumpió él, avanzando 2 pasos hasta quedar a menos de 1 metro. Su presencia era asfixiante. Te hice una pregunta directa. ¿Qué hace esta basura en la mesa de mi madre? ¿No entiendes las órdenes o simplemente decidiste ignorarlas? Señaló con desprecio las cajas de cartón manchadas de grasa sobre el mantel elegante. La imagen era una ofensa directa al orden perfecto que él había impuesto. Por favor, escúcheme, se lo suplico, insistió Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro. La señora Inés no había querido comer durante 3 días. Escupía los suplementos, lloraba, estaba perdiendo peso, perdiendo la luz en sus ojos. Los médicos solo querían sedarla, pero ella no necesitaba eso, tenía hambre. Hambre de algo real, de un recuerdo. Las palabras golpearon a Rodrigo con fuerza, porque él mismo había visto esa verdad minutos antes. Había visto a su madre sonreír. Había escuchado su voz clara. Pero su orgullo herido era más fuerte. Aceptar eso significaba reconocer que había fallado. Que, con todo su dinero, había hecho sufrir a su propia madre. Y no estaba dispuesto a aceptarlo. ¿Hambre de recuerdos?, respondió con una risa fría, vacía. ¿Desde cuándo eres especialista? ¿Quién te dio el derecho de decidir por ella? Eres la empleada de limpieza. Inés, encogida en su silla, comenzó a llorar en silencio, tapándose los oídos. La voz de su hijo la llenaba de miedo, aunque ya no entendiera el motivo. Estás jugando con su vida, continuó Rodrigo, acercándose aún más, arrinconando a Lucía contra la mesa. El cardiólogo fue claro. Un cambio en su dieta puede provocar algo grave. ¿Qué querías? ¿Dejar de cuidarla para no tener que limpiarla después? Esa acusación fue demasiado. Lucía sintió que el aire le faltaba. No, por favor, no, sollozó, negando con desesperación, mirando a Inés temblando de miedo. Yo la quiero. Solo quería verla feliz un momento. Me llamó por el nombre de su hija, me pidió que no la dejara sola. Estaba tranquila, en paz. El rostro de Rodrigo se tensó aún más. Escuchar ese nombre fue el límite.
Mi hermana ya no está, gritó golpeando la mesa con el puño, haciendo vibrar los vasos. Han pasado más de 2 décadas. Su respiración era pesada, descontrolada. Seguirle la corriente a sus confusiones es una falta grave. Estás empeorando su estado. Estás destruyendo todo el tratamiento que mantengo con tanto esfuerzo. Metió la mano en el saco y sacó su teléfono. La luz iluminó su rostro alterado. Se acabó, dijo en voz baja, pero cargada de amenaza. Recoge tus cosas. Estás despedida. Y más te vale que no decida tomar acciones legales por esto. Me voy a encargar de que no vuelvas a trabajar en ningún lugar. Lucía sintió que el mundo se le venía encima. El miedo la paralizó. Si perdía su reputación, no solo perdería el trabajo, perdería la posibilidad de sostener a su familia. Cayó de rodillas sobre el suelo, entre restos de comida y fragmentos de porcelana, sin importarle el dolor. Señor Valdés, se lo suplico, lloró, juntando las manos. Despídame si quiere, no me pague, pero no haga eso. Tengo familia, tengo hermanos que dependen de mí. Solo quise darle cariño a su mamá. Se detuvo a tiempo. Estuvo a punto de decir algo más. Algo que lo habría destruido aún más. Pero Rodrigo entendió perfectamente lo que había quedado en el aire. Sus ojos se encendieron. Iba a responder. Iba a atacarla con más dureza. Pero en ese instante, un sonido cortó el aire. Un chirrido seco, metálico. Las ruedas de la silla de Inés comenzaron a moverse con fuerza sobre el suelo de madera. Rodrigo se quedó completamente inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Bajó la mirada, confundido. Lucía también detuvo su llanto por un instante y levantó el rostro empapado en lágrimas. Doña Inés, la mujer frágil, medicada hasta el punto de la inercia, diagnosticada con una debilidad muscular severa que le impedía caminar más de unos cuantos pasos sin ayuda, estaba aferrándose con ambas manos a los brazos de la silla. Sus nudillos se tornaron blancos por el esfuerzo. Su rostro, surcado por arrugas profundas, se contrajo en una mueca de dolor evidente. Sus rodillas temblaban bajo el peso de su propio cuerpo, a punto de ceder en cualquier segundo. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», murmuró Rodrigo, alarmado, olvidando por un instante su dureza. «No te levantes, te puedes caer». Pero Inés no obedeció. O quizás sí lo escuchó, pero decidió que esa voz ya no tenía autoridad sobre ella. Con un gemido contenido, ignorando el dolor de sus articulaciones rígidas por la inactividad y los medicamentos, se puso de pie. Su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia adelante. Rodrigo dejó caer el teléfono y avanzó instintivamente para sostenerla, aterrorizado ante la posibilidad de que se lastimara. «No me toques». El grito de Inés cortó el aire como un látigo. No era un balbuceo confuso. Era la voz firme, autoritaria, protectora de la mujer que había sido. Rodrigo se detuvo en seco, con los brazos extendidos, los ojos abiertos por la sorpresa. Inés respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba con rapidez, pero no retrocedió. Con pasos cortos, arrastrados y dolorosos, esquivando los fragmentos de porcelana, avanzó hasta colocarse entre su hijo y la joven que seguía arrodillada en el suelo. Ahí estaba, frágil, temblorosa, pero firme, como un escudo humano. Un escudo dispuesto a romperse antes de permitir que alguien lastimara a quien le había devuelto un instante de vida. «Señora Inés, por favor, siéntese, se está haciendo daño», suplicó Lucía desde el suelo, extendiendo la mano con cuidado. Pero Inés no la escuchó. Su mirada estaba clavada en Rodrigo. Una mirada intensa, encendida, llena de algo que él no había visto en años. No era vacío. Era decepción. «No le vas a gritar», dijo con voz temblorosa pero clara. «En esta casa no se maltrata a la gente que tiene buen corazón». Rodrigo tragó saliva. Sintió como si algo invisible le apretara la garganta. «Mamá, estás confundida», intentó decir con ese tono condescendiente que solía usar. «Esta mujer te está haciendo daño. Está rompiendo las reglas. Yo te estoy protegiendo. Tienes que sentarte». «Mentira». Inés lo interrumpió levantando la mano temblorosa y señalándolo directamente al pecho. «Tú no me proteges,
Tú me tienes encerrada. El silencio fue absoluto. El aire pareció desaparecer. Inés jadeó, agotada, pero su instinto seguía más fuerte que cualquier enfermedad. Su mente podía fallar, pero sus emociones seguían intactas. «No sé cómo te llamas», susurró, mirándolo con una confusión dolorosa. «A veces sé que eres mi hijo, pero otras veces solo veo a un hombre cruel vestido de negro que entra a mi casa a dar órdenes y obligarme a tomar cosas que me apagan». El mundo de Rodrigo se derrumbó bajo sus pies. Su cuerpo empezó a temblar. El hombre poderoso estaba siendo destruido por las palabras de una mujer frágil. «Soy Rodrigo, soy tu hijo, todo esto lo hago por ti», balbuceó, con la voz rota. «Entonces, si eres mi hijo, ¿por qué me dejas sola?» La pregunta fue simple, pero devastadora. ¿Por qué dejas que me amarren cuando tengo miedo? ¿Por qué escondes mis recuerdos? Inés hizo una pausa, tomando aire, y señaló detrás de ella hacia Lucía. Ella es la única que me mira a los ojos, la única que no me trata como si fuera un objeto. Me dio algo que sabía ahogar, me recordó que fui feliz, y tú entras gritando, queriendo destruirlo. Dio un pequeño paso hacia él, desafiando todo. «Y si la echas, entonces ábreme la puerta a mí también, porque prefiero morirme de hambre afuera con alguien que me abrace, que seguir viviendo aquí contigo, encerrada». Su cuerpo no resistió más. La energía se desvaneció de golpe. Sus rodillas cedieron. «Mamá», gritó Rodrigo, lanzándose para sujetarla. Pero Lucía fue más rápida. Se levantó de inmediato y la sostuvo, amortiguando la caída. Ambas terminaron en el suelo, entre restos de comida y pedazos de porcelana. Inés cerró los ojos. Había perdido el conocimiento. Lucía la sostuvo con cuidado, acariciando su frente, llorando sin consuelo mientras murmuraba palabras suaves. Rodrigo se quedó de pie frente a ellas. Inmóvil. Vacío. Acababa de escuchar la condena más dura de su vida, pronunciada por la única persona que realmente le importaba. Pero en lugar de rendirse ante la verdad, el miedo lo empujó en la dirección opuesta. La humillación ardía dentro de él. Y su orgullo reaccionó como siempre, con violencia. Su rostro se endureció. Avanzó con pasos pesados hacia ellas. «Suéltala», ordenó con furia, inclinándose y empujando a Lucía con brusquedad. La joven perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Un fragmento de porcelana le cortó la palma de la mano. Un hilo de sangre comenzó a deslizarse, mezclándose con los restos de comida en el suelo. Pero a Rodrigo no le importaba. Lo único que le importaba era recuperar el control. «No la trate así, señor, está inconsciente», gritó Lucía, presionando su mano herida contra el pecho, aterrada por la forma brusca en que él manipulaba el cuerpo frágil de su madre. «Te dije que te callaras», rugió Rodrigo. Con un esfuerzo casi sobrehumano, levantó a Inés en sus brazos. La cabeza de la anciana cayó hacia atrás, completamente inerte. Su respiración era apenas un silbido débil. «Todo esto es tu culpa», escupió con rabia. «Arruinaste su dieta, jugaste con su mente con tus tonterías. La llevaste al límite. Ella solo quería amor», lloró Lucía desde el suelo, temblando sin control. «Solo quería sentirse viva. ¿No lo ve? Se está muriendo de tristeza». Rodrigo se detuvo en seco. Los músculos de su mandíbula se tensaron con violencia. La miró con un desprecio tan oscuro, que el aire pareció congelarse. «No, la que no entiende nada eres tú», siseó con una voz baja, helada, más aterradora que sus gritos. «Eres una intrusa. Una ignorante que vino a ensuciar mi casa y a poner en peligro la vida de mi madre por un capricho ridículo de bondad». Apretó más el cuerpo de Inés contra su pecho. Su mirada era la de un verdugo dictando sentencia. «Lárgate de mi casa. Ahora». El mundo se vino abajo para Lucía. «Señor Valdés, por favor», suplicó, poniéndose de pie como pudo, ignorando el dolor en la mano y en la pierna. «Despídame si quiere, pero no me quite mi sueldo. Llevo un mes trabajando doble turno. Mis hermanitos dependen de mí, mañana vence la renta. Si no llevo ese dinero, nos van a echar a la calle». A lo lejos, un trueno retumbó. El cielo,
que hacía minutos estaba despejado, se había cubierto de nubes negras y pesadas. La tormenta estaba por estallar. Pero Rodrigo no reaccionó. Cualquier rastro de empatía había desaparecido. «¿Tu sueldo?», soltó una risa amarga, completamente inhumana. «Deberías agradecer que no llamo a la policía para que te arresten por negligencia. ¿Quieres dinero? Demándame. A ver cuánto dura tu defensor público contra mis abogados». Lucía abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. En ese instante entendió la verdad. Ahí no había nadie a quien apelar. Solo una máquina. Un hombre vacío. «No te voy a pagar ni un centavo», sentenció Rodrigo, dándose la vuelta. «Tienes 5 minutos para sacar tus cosas y desaparecer. Si cuando bajes sigues aquí, seguridad te va a sacar a la fuerza». Y se fue. Desapareció por el pasillo, cargando a su madre, perdiéndose en la oscuridad de la escalera principal. Lucía se quedó sola, en medio del desastre. El silencio que siguió fue sepulcral, roto únicamente por el primer golpe violento de la lluvia contra los ventanales. No recogió nada. No tenía nada. Con la vista nublada por las lágrimas, la mano sangrando y el alma destrozada, caminó hacia la puerta trasera. Salió justo cuando el cielo se abrió por completo. La lluvia helada la empapó en segundos. Caminó sin rumbo bajo la tormenta, temblando, sin saber cómo miraría a sus hermanos esa noche para decirles que no habría comida. Dentro de la mansión, Rodrigo recostó a su madre en la enorme cama hospitalaria que dominaba la habitación. Tomó su pulso. Débil, pero estable. La cubrió con mantas térmicas y cerró las cortinas, sumiendo el lugar en una oscuridad perpetua. Bajó las escaleras lentamente. El sonido de sus propios pasos le resultaba insoportable. Al llegar al comedor, todo seguía ahí. La pizza destruida, los vidrios rotos y las manchas de sangre de Lucía. El olor a queso y pepperoni aún flotaba en el aire. Un recordatorio cruel. De que, por un instante, su madre había sido feliz. Rodrigo se detuvo frente a la ventana golpeada por la lluvia. Había ganado. Había impuesto su autoridad. Había eliminado la amenaza. El protocolo médico volvía a estar bajo control. Y aún así, sintió un vacío tan profundo en el estómago que le provocó náuseas. La casa entera se sentía como una tumba. Su victoria sabía a cenizas. La mañana siguiente llegó sin sol. El cielo seguía gris, pesado. La mansión estaba envuelta en una tensión clínica sofocante. A las 8 en punto, el doctor Vargas estaba junto a la cama de Inés, con su traje impecable y un maletín lleno de sedantes. A su lado, 2 enfermeras aguardaban instrucciones. Rodrigo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. No había dormido nada. Las ojeras profundas delataban la batalla interna que había librado toda la noche. Sus signos vitales están alterados, informó el doctor con frialdad. La crisis de ayer elevó su presión a niveles peligrosos. Entró en una fase de desorientación agresiva. Se lo advertí, cualquier cambio en su rutina provocaría un retroceso. Hablaba de Inés como si fuera una máquina averiada, no como una persona. Rodrigo tragó saliva. Por primera vez, ese tono le provocó rechazo. En la cama, Inés estaba viviendo un infierno. No estaba ausente como antes. Estaba aterrada. Sus ojos, rojos de pánico, recorrían la habitación sin parar. Respiraba con dificultad. Sus manos estaban cerradas con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en la piel. «No se acerquen», gritó con voz quebrada. Una enfermera se acercó con una bandeja, puré, medicamentos. «Tiene que comer», dijo con frialdad. «Abra la boca». Inés soltó un grito. Desesperado. De un golpe, lanzó la bandeja al suelo. El contenido se estrelló contra la pared y manchó todo. «No quiero su veneno», gritó, retrocediendo hasta chocar contra el respaldo, abrazándose las piernas, temblando sin control. «Quiero a mi niña, quiero a Mariana, tráiganla». El nombre atravesó el aire como un cuchillo. Rodrigo sintió un dolor helado en el pecho. «Mariana no está», dijo el doctor sin emoción. «Ya falleció».
El efecto fue devastador. Inés se agarró la cabeza, tirándose del cabello, y soltó un grito desgarrador. No, es mentira. Ella estuvo aquí ayer, me dio de comer, me abrazó. Lloraba sin consuelo, buscando en las sombras. Mariana, prometiste que no me dejarías, no me dejes sola con estos monstruos. Rodrigo se apoyó en el marco de la puerta. Las piernas le fallaron. Ese pedido era una tortura, porque sabía la verdad. Él era uno de esos monstruos. Sujétenla, ordenó el doctor, impaciente. Sacó una jeringa ya preparada. Voy a administrarle aloperidol. Quedará sedada por horas. Las enfermeras avanzaron sin dudar. Sujetaron a Inés por los brazos. La anciana luchó con desesperación. Suéltenme. Me lastiman. Rodrigo, hijo, ayúdame, gritó, buscándolo con la mirada. Y entonces, todo se volvió lento. Rodrigo vio las manos ásperas apretando la piel frágil de su madre. Vio la aguja, brillante bajo la luz, lista para apagarla. Y de repente, como un relámpago, una imagen cruzó su mente. Las manos de Lucía, suaves, cálidas, sosteniendo con cuidado la mano temblorosa de Inés. La escena explotó en su mente como un golpe imposible de ignorar. Vio la sonrisa cálida de Lucía. Vio aquella rebanada de pizza humeante entre sus manos. Escuchó la risa viva de su madre, una risa que no había oído en años. Y luego, como un eco que le atravesó el alma, recordó aquella frase dulce: «Nunca voy a estar demasiado ocupada para usted». Lucía le había devuelto la vida. Y ahora, el doctor estaba a punto de arrebatársela otra vez. El doctor Vargas alzó la jeringa, retiró la tapa de la aguja con los dientes y se inclinó hacia el hombro descubierto de Inés, que se retorcía presa del pánico. «Será rápido, doña Inés, deje de resistirse», murmuró con frialdad. Pero la aguja nunca llegó a tocar la piel. Una mano firme, violenta, temblando de rabia pura, sujetó su muñeca en el aire y lo detuvo en seco. El doctor giró la cabeza, sorprendido. Las enfermeras se congelaron. Era Rodrigo. Sus ojos estaban enrojecidos, las venas del cuello marcadas por la tensión, y su rostro deformado por una furia protectora que jamás había sentido. «Suéltala, ahora mismo», dijo en voz baja. No fue un grito. Fue algo peor. Un gruñido cargado de amenaza real. El doctor, por instinto, soltó la jeringa. Cayó al suelo y rodó hasta perderse bajo la cama. «Dije que la suelten», rugió Rodrigo, empujando con violencia a las enfermeras, obligándolas a retroceder. Libre, Inés se encogió en medio de la cama, temblando, abrazándose mientras lloraba aterrorizada. «Señor Valdés, ¿qué está haciendo?», protestó el doctor, frotándose la muñeca, indignado. «El protocolo exige sedación inmediata en estos casos. Es por su bien». Rodrigo lo miró de arriba abajo, con un desprecio absoluto. Por primera vez en años, veía todo con claridad. La frialdad, la crueldad, lo inútil de todo aquello que había pagado. «Lárguese», escupió. «Llévese sus agujas, sus tratamientos vacíos y sus diagnósticos miserables, y salga de mi casa. Están despedidos». «Esto es una locura», estalló el doctor, tomando su maletín. «Sin nuestra atención, su madre no durará ni un mes. Con ustedes, lleva 5 años apagándose», respondió Rodrigo con una frialdad que cortaba el aire. «Fuera. Ahora. Si en 3 minutos no están afuera, haré que lo saquen». No hubo segunda advertencia. El doctor y las enfermeras salieron de inmediato, murmurando molestos. La puerta se cerró con fuerza. Y el silencio que quedó fue pesado. Rodrigo se quedó solo con su madre. Inés seguía llorando, temblando, repitiendo el nombre de Mariana entre sollozos. El hombre que creía que podía comprar tranquilidad con dinero, cayó de rodillas junto a la cama. El peso de la culpa lo aplastó. Intentó tomar la mano de su madre, pero ella se apartó. Lo miró con miedo. Un miedo profundo. Ese gesto lo golpeó más fuerte que cualquier herida. No sabía cómo calmarla. No sabía qué hacer.
Ya era tarde. Miró el suelo. El desastre seguía ahí, el puré derramado, la jeringa abandonada. Y entonces recordó. La lluvia. El rostro de Lucía. Sus palabras. Mis hermanos me están esperando. Si no llevo ese dinero, nos van a echar. El aire le faltó. Había destruido a la única persona que podía ayudar a su madre. Había arrojado fuera el único milagro que había tenido en años. Rodrigo cubrió su rostro con las manos. Y por primera vez en su vida adulta, lloró. Lloró por su madre. Lloró por su orgullo. Y lloró por algo aún más desesperante, la necesidad urgente de encontrar a una joven en una ciudad inmensa, sin saber por dónde empezar. Entonces, una idea lo atravesó. El cuarto de servicio. Rodrigo se levantó de golpe, limpiándose el rostro con la manga de su traje arrugado. Salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta para escuchar la respiración de Inés. Y corrió. Sus pasos retumbaban en el pasillo de mármol. Bajó las escaleras de 2 en 2, ignorando el cansancio. Atravesó la cocina impecable y empujó la puerta que daba a la zona del personal. El ambiente cambió. Más frío. Más olvidado. Un lugar que él nunca visitaba. Un mundo invisible dentro de su propia casa. Se detuvo frente a la puerta del cuarto que Lucía había ocupado durante ese mes de trabajo agotador. Giró la manija. La puerta se abrió con un leve crujido. El espacio era mínimo. Una cama sencilla. Un armario metálico. Una mesita desgastada. Nada más. La habitación estaba casi a oscuras, iluminada apenas por una pequeña ventana. Olor a humedad. A productos baratos. A lluvia reciente. Rodrigo encendió la luz. Y sintió vergüenza. Él dormía en sábanas de lujo, mientras ella descansaba en un colchón hundido que apenas servía. Lucía no había dejado casi nada. La habían echado con tanta violencia, que apenas tuvo tiempo de llevarse su mochila. El armario estaba abierto. Vacío. Sin ropa. Sin pertenencias. Nada. Piensa, murmuró, desesperado, pasando las manos por su cabello. Tiene que haber algo, un documento, una dirección. No puedo esperar. La necesito ahora. Comenzó a buscar con desesperación. Abrió el cajón con fuerza. Revisó debajo de la cama. Levantó el colchón, levantando polvo acumulado. Nada. Miró detrás de la puerta. Nada. Era como si Lucía nunca hubiera estado ahí. Como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Rodrigo golpeó la pared con frustración. El pánico empezaba a paralizarlo. Se dejó caer sobre la cama, respirando con dificultad. Había perdido todo. Su última oportunidad. Y ni siquiera podía encontrarla para pedir perdón. Pero entonces, algo llamó su atención. En el pequeño espacio entre la mesita y la pared, algo sobresalía. Un objeto. Discreto. Fuera de lugar. Rodrigo se inclinó, frunciendo el ceño, y metió la mano. Sus dedos tocaron cartón áspero. Tiró de él lentamente. No era un documento. No era una identificación. Era un cuaderno barato. De espiral metálico. Con una portada azul oscura, desgastada por el uso constante. Vio los bordes doblados, algunas hojas salían desalineadas y la portada tenía pequeñas manchas, tal vez de café o quizá de lágrimas secas. Era, sin duda, el objeto más humilde que había sostenido en toda su vida adulta. Lo giró con lentitud, sintiendo una especie de respeto extraño que no lograba explicar. En el centro de la cubierta azul, escrito con letra sencilla y redondeada en tinta negra, había un título que lo dejó inmóvil. Su pecho se tensó con un dolor repentino. No decía notas de limpieza, ni horarios de turno. Aquel cuaderno llevaba por nombre, Cosas que hacen sonreír a mi señora Inés, el verdadero valor. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y sostener copas finas, ahora temblaban al sujetar ese cuaderno barato. El sonido del viento golpeando la pequeña ventana desapareció por completo en ese instante devastador.
El mundo se redujo a él y a esas páginas. Con un cuidado casi temeroso, como si desactivar un error fatal dependiera de ello, abrió la primera hoja. La caligrafía de Lucía llenaba cada línea con orden impecable. No había correcciones. Era un registro íntimo, minucioso y profundamente doloroso, escrito por alguien que decidió mirar el alma de una mujer enferma, mientras los demás solo veían un cuerpo frágil. La primera anotación correspondía a su primera semana de trabajo. Rodrigo leyó en voz baja, con la garganta cerrada por la emoción. Hoy el doctor Vargas regañó a la señora Inés porque no quiso tomar la pastilla azul. Dijo que era agresividad neurológica. Yo estaba limpiando cerca de la ventana y vi sus ojos. No era agresividad, era miedo. El doctor huele a alcohol y lleva un reloj frío que roza su piel cuando le toma el pulso. La señora Inés no rechaza la medicina, rechaza sentirse tratada como si no importara. Cuando el doctor se fue, le preparé un té de manzanilla a escondidas. Lo dejé enfriar un poco y se lo di en una taza con flores. Le dije que era una receta especial. Se lo tomó todo, y me regaló su primera sonrisa. No necesita calmantes, necesita cariño. Una lágrima pesada cayó desde el ojo de Rodrigo, aterrizando justo sobre una palabra, difuminando la tinta. Se llevó la mano a la boca, intentando contener el dolor que le oprimía el pecho. Pagaba una fortuna semanal para someter a su madre a ese trato, y aquella joven, con lo mínimo, había entendido todo en cuestión de días. Pasó la página con urgencia. Su corazón golpeaba con fuerza descontrolada. Necesitaba seguir leyendo. Necesitaba enfrentar la verdad. La siguiente anotación era de 2 semanas atrás. Hoy el señor Valdés vino a verla. Entró, preguntó por sus signos, miró su reloj y se fue en menos de unos minutos. No la tocó, no le habló con cariño. La señora Inés se quedó mirando la puerta por horas. Lloró en silencio, abrazando las sábanas. Cuando fui a secarle las lágrimas, me dijo, «Mi hijo ya no me quiere. Soy una carga muy cara». Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le acaricié el cabello y tuve que mentirle. Le dije que su hijo trabaja todo el día para darle lo mejor porque es lo más importante en su vida. Ella cerró los ojos y susurró, «No quiero cosas, solo quiero que se siente conmigo, aunque ya no recuerde su nombre». De los labios de Rodrigo salió un sonido ahogado, cargado de dolor. Toda su fortaleza se desmoronó. El cuaderno cayó al suelo mientras él se dejaba caer sobre el viejo colchón, sujetándose el abdomen, balanceándose en medio de una oscuridad emocional que lo consumía. Aquella revelación fue un golpe brutal. Todo lo que había creído durante años era falso. Había construido un imperio convencido de que el dinero podía resolverlo todo. Se había protegido detrás de reglas, protocolos y distancia emocional, creyendo que eso era amor. Pero ese cuaderno, escrito con errores simples y manchado por la vida real, contenía más verdad que cualquier informe médico. Lucía no era alguien que rompía reglas, era la única que luchaba por mantener viva el alma de su madre. Rodrigo se arrodilló en el suelo sin importar el polvo. Levantó el cuaderno con cuidado, como si fuera algo sagrado. Sus manos temblaban mientras buscaba las últimas páginas, desesperado por entender hasta dónde había llegado su error. La última entrada estaba escrita con trazos apresurados, cargados de emoción. Era del día anterior. La señora Inés no ha querido comer el puré verde por 3 días. Dicen que es rebeldía, pero no lo es. Ese color le recuerda el hospital donde perdió a su hija hace muchos años. Su mente olvida el presente, pero revive el dolor. Obligarla a comer eso es hacerla revivir ese momento una y otra vez. No puedo permitirlo. Hoy voy a traerle algo diferente. Pizza. Sé que no es lo ideal, pero ella me contó que era lo que comían cuando eran felices. Si el señor Valdés se entera, sé que me va a despedir. Me da miedo, porque mis hermanos dependen de mí. Pero prefiero enfrentar las consecuencias antes que verla sufrir un día más. Hoy mi señora va a sonreír. Esas palabras cayeron sobre Rodrigo como un golpe directo. Prefería enfrentarlo a él antes que permitir más dolor. Esa era la imagen que Lucía tenía de él, y no estaba equivocada. Ella había arriesgado todo, su trabajo,
el sustento de su familia, su propia estabilidad, solo para regalarle un momento de felicidad a una mujer olvidada. ¿Y qué hizo él? La expulsó bajo la lluvia, la humilló, le negó su pago y la dejó sin nada. El peso de su riqueza, de sus empresas, de todo lo que había acumulado, cayó sobre sus hombros con una fuerza insoportable. Y en ese instante entendió algo que lo destruyó por completo. Nada de eso valía absolutamente nada frente al corazón de la mujer que acababa de destruir. Perdóname, perdóname, Dios mío, sollozaba Rodrigo en la soledad insoportable de ese cuarto vacío, apretando el cuaderno azul contra su pecho con tanta fuerza que las espirales metálicas se clavaban a través de su camisa elegante. Las lágrimas le ardían en el rostro, empapando el cartón barato, arrastrando con ellas años de soberbia, orgullo y emociones enterradas. En ese instante, el hombre frío y calculador dejó de existir. Fue destruido por la verdad escrita en aquellas páginas. Permaneció de rodillas sobre el polvo durante largos minutos, permitiendo que el llanto limpiara todo lo que había dentro de él, enfrentando sin evasivas el peso de su culpa, aceptando una vergüenza que jamás había sentido. Pero el dolor por sí solo no bastaba. Arrepentirse sin actuar era solo otra forma de cobardía, y Rodrigo ya había vivido demasiado tiempo así. Levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos, hinchados por el llanto, ahora ardían con una determinación distinta. No era orgullo, era desesperación transformada en propósito. Se puso de pie y sacudió el polvo de su ropa casi por reflejo. Miró el cuaderno en su mano. No tenía dirección, ni número, ni datos claros. Nada que lo guiara hacia Lucía. La ciudad era enorme, un laberinto donde alguien sin recursos podía desaparecer sin dejar rastro en cuestión de horas. Aún así, apretó la mandíbula con firmeza. Se prometió que la encontraría, sin importar el precio. Movería cada rincón de la ciudad si era necesario. Vaciaría sus cuentas, contrataría a quien hiciera falta. El tiempo, el dinero, ya no importaban. Iba a encontrar a Lucía Mendoza. Y cuando lo hiciera, no sería el hombre arrogante que imponía reglas absurdas. No llegaría como el jefe que exigía obediencia. Llegaría como un hijo arrepentido, alguien que no merecía el acto de amor que ella le había regalado a su madre. Salió del cuarto, cruzó la casa como una tormenta y atravesó la puerta principal, enfrentándose al clima que seguía golpeando la ciudad. Estaba dispuesto a atravesar cualquier dificultad con tal de encontrar a la única persona que podía devolverle la paz a su madre. El motor de la camioneta rugió con fuerza. Rodrigo pisó el acelerador sin dudar, mientras la lluvia azotaba el parabrisas con violencia. Sus manos temblaban sobre el volante. A su lado, el cuaderno azul. Descansaba como una guía, como la única brújula que le quedaba. No tenía la ubicación exacta, pero sí el poder para conseguirla. Activó el sistema de manos libres y llamó al director de recursos humanos. No aceptó excusas. Con la voz quebrada, cargada de urgencia, exigió acceso inmediato a los registros de la agencia de limpieza. La orden fue clara, necesitaba la dirección en cuestión de minutos. Y así fue. Poco después, una ubicación apareció en la pantalla. Estaba lejos. En una zona olvidada, donde las calles se volvían lodo con la lluvia y las casas eran estructuras frágiles, levantadas con lo mínimo. Mientras avanzaba, el entorno cambiaba por completo. La ciudad elegante quedaba atrás, dando paso a calles inundadas, sin drenaje, llenas de baches. La camioneta avanzaba con dificultad, como si ese lugar rechazara todo lo que representaba. De pronto, las ruedas patinaron. El vehículo quedó atrapado en el lodo espeso de una calle empinada. Ya no podía avanzar. El destino estaba a pocos metros, pero inaccesible en auto. En otro momento, Rodrigo habría llamado ayuda. Nunca habría puesto un pie fuera. Pero ese hombre ya no existía. Apagó el motor, abrió la puerta y salió directamente bajo la lluvia. El agua helada lo cubrió al instante. Sus zapatos finos se hundieron en el lodo hasta los tobillos. Su traje perdió toda forma, pegándose a su cuerpo. El viento lo golpeaba sin piedad, pero no se detuvo. Avanzó con dificultad, resbalando, ensuciándose, sintiendo como cada paso destruía el último rastro de su antiguo orgullo.
Estaba recorriendo el mismo camino que Lucía hacía todos los días. Por primera vez, entendía ese mundo. Llegó al final del callejón. Frente a él había una vivienda precaria, con una puerta desgastada y un pequeño techo de lámina que goteaba sin parar. No había nada más, solo realidad. Levantó la mano, temblando. No sabía si ella estaría ahí, ni si querría verlo. Golpeó la puerta. El silencio fue total. Golpeó otra vez, con más fuerza. «Lucía», gritó, apenas audible entre el ruido de la lluvia. «Por favor, abre». Se escuchó un leve sonido desde dentro. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Era ella. Su rostro reflejaba miedo. Llevaba ropa sencilla y una venda improvisada en la mano. Detrás de ella, dos pequeños observaban con temor. Al reconocerlo, su expresión cambió por completo. Pánico. Dio un paso atrás, intentando cerrar la puerta, convencida de que él había venido a hacerle daño. «No, espera, por favor», suplicó Rodrigo, deteniendo la puerta con ambas manos, dejando marcas de lodo sobre la madera. No usó la fuerza, solo la desesperación de alguien que sabía que, si esa puerta se cerraba, lo perdería todo. El contacto de Rodrigo era desesperado, casi frágil. Lucía temblaba sin poder controlarse. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, mezclando el miedo con una profunda angustia. «Señor Valdés, le suplico por favor, no nos denuncie», dijo ella entre sollozos, abrazando a sus hermanitos y colocándose frente a ellos como un escudo. «Ya estamos recogiendo todo, mañana nos vamos. Ya perdí mi trabajo, no tengo nada más que quitarme, déjenos en paz». Cada palabra fue como un golpe directo al corazón de Rodrigo. Ver el terror que él mismo había provocado, notar la herida en su mano, observar la pobreza que la rodeaba, lo terminó de destruir por completo. Aquel hombre que nunca se doblaba ante nadie sintió como las fuerzas lo abandonaban. Sus rodillas impactaron contra el lodo con fuerza. Lucía se llevó la mano a la boca, sorprendida. Los niños lo miraban sin entender. El hombre más poderoso que habían visto estaba ahí, arrodillado en el barro, bajo la lluvia, llorando sin control. Rodrigo hundió las manos en el lodo y bajó la cabeza hasta casi tocar el suelo mojado. Era una rendición total. La humillación más profunda, y también la más sincera de toda su vida. «Perdóname», su voz salió rota, cargada de un dolor imposible de ocultar. «Te lo suplico, Lucía, perdóname de rodillas. Perdóname por lo que hice, por mi orgullo, por no ver, por lastimarte». Lucía no podía reaccionar. Estaba completamente paralizada. Nunca había visto a alguien así, mucho menos a alguien como él. Con las manos temblorosas, Rodrigo sacó de debajo de su chaqueta empapada el objeto que había protegido durante todo el camino. El cuaderno azul. Se lo extendió con cuidado y levantó la mirada. Su rostro estaba irreconocible, empapado por la lluvia y las lágrimas. Lo leí todo», dijo con la voz quebrada. «Tenías razón en cada palabra, yo la estaba destruyendo, y tú eras la única que intentaba ayudarla». Lucía miró el cuaderno, luego sus ojos. Ya no había arrogancia en él. Solo dolor, y una verdad tan intensa que desarmaba cualquier defensa. «Hoy, casi la duermen», continuó Rodrigo, apenas pudiendo hablar. Gritaba, estaba aterrada, te llamaba. Pedía que regresara Mariana. Lo saqué a todos de la casa, pero no sé qué hacer. No sé cómo cuidarla, no sé cómo quererla como tú. Bajó las manos, dejando caer el cuaderno al lodo, y juntó las palmas frente a su pecho. «No vine a darte órdenes, no soy tu jefe, soy un hijo que falló y que viene a suplicarte por la vida de su madre», dijo sin contener el llanto. «Te doy todo, mi dinero, mi casa, mi vida entera. Trae a tus hermanos, vivan con nosotros, nunca les faltará nada, pero por favor, te lo ruego, vuelve. Ayúdame a salvarla, enséñame a ser el hijo que ella merece, no me dejes solo». La lluvia seguía cayendo sin tregua. El silencio entre ellos se llenó únicamente con el llanto de Rodrigo. Lucía lo observó, completamente roto. Recordó la sonrisa de doña Inés, aquel momento de felicidad, la promesa de no abandonarla. Su corazón,
incapaz de guardar rencor, se ablandó. Dio un paso al frente, ignorando la lluvia, se agachó frente a él y colocó suavemente su mano vendada sobre su hombro. «Levántese, señor Rodrigo», dijo con dulzura, con una calma que él no creía merecer. «Vámonos a casa. Doña Inés nos está esperando para comer». Y el domingo amaneció con un cielo limpio y brillante. La tormenta del día anterior había desaparecido, dejando un aire fresco y una luz que atravesaba los grandes ventanales de la mansión. El ambiente había cambiado por completo. Ya no había ese olor frío a desinfectante, ni el silencio pesado de hospital. No había enfermeras caminando con rigidez, ni bandejas metálicas, ni tratamientos impuestos. En su lugar, la casa estaba llena de un aroma cálido, familiar, masa recién horneada, salsa de tomate, especias y queso derretido. En la habitación principal, doña Inés abrió los ojos lentamente. Había descansado en paz. La confusión habitual intentó aparecer, pero algo la interrumpió. Un canto suave. Una melodía dulce que iluminó su mente. Giró la cabeza y la vio. Lucía. Vestía su uniforme impecable, el cabello recogido con cuidado, doblando mantas junto a la ventana bañada por la luz del sol. Inés parpadeó, y una sonrisa temblorosa apareció en su rostro. «Mariana, ¿no te habías ido?», susurró con emoción. Lucía se acercó con ternura, tomó sus manos y besó su frente. «Te prometí que no te dejaría sola, mamá», respondió con cariño. «Y hoy tenemos algo especial, es domingo de pizza». Media hora después, el comedor principal se había transformado. La luz dorada llenaba el espacio. Todo transmitía paz, calidez, vida. En la cabecera de la mesa estaba doña Inés, arreglada con cuidado, con su blusa amarilla favorita. Sonreía con una felicidad genuina, como hacía años no ocurría. A su lado, Lucía servía una rebanada de pizza con delicadeza. El queso se estiraba caliente, llenando el ambiente con su aroma. No había medicinas en la mesa, solo comida sencilla, pero llena de amor. Y en el fondo, estaba el cambio más grande de todos. Rodrigo. Ya no era una sombra observando desde lejos. Se había quitado la formalidad, dejando atrás la imagen rígida de antes. Con las mangas arremangadas y el corazón abierto, estaba presente, por primera vez en su propia vida. Y por primera vez en 2 décadas, Rodrigo estaba sentado a la mesa. Ahí, junto a su madre, sostenía una rebanada de pizza con las manos. Sus ojos aún conservaban el rastro del llanto de la noche anterior, pero ahora brillaban con una paz profunda, distinta, sanadora. Observaba a Inés con una devoción absoluta, como si cada arruga en su rostro fuera el tesoro más valioso que existía. Lucía terminó de servirle a doña Inés, y al levantar la mirada, le guiñó un ojo a Rodrigo. Él respondió con una sonrisa cargada de gratitud, una de esas que nacen desde el alma. Afuera, en el jardín, se escuchaban las risas de los pequeños, corriendo entre el césped, persiguiendo mariposas, llenando la casa de una vida que ningún dinero podría comprar. Doña Inés tomó la pizza con ambas manos. El queso le manchó los dedos, pero a nadie le importó. Dio un gran bocado y cerró los ojos, dejando escapar un suspiro lleno de felicidad que hizo vibrar el corazón de todos. Al abrirlos, giró lentamente la cabeza y miró a Rodrigo. La enfermedad seguía ahí, silenciosa, intentando borrar recuerdos, mezclando tiempos y nombres. Pero había algo que no podía tocar. El amor. Ese amor que Lucía había sembrado, ese amor que Rodrigo por fin había aprendido a mostrar. Inés observó al hombre a su lado. Tal vez no recordaba detalles, ni títulos, ni logros, pero sonrió. Extendió su mano, aún manchada de queso, y acarició el rostro de su hijo con una ternura infinita. «Está delicioso, mi niño travieso», susurró con dulzura. «Come despacio, Rodrigo, hay para todos». En ese instante, todo se detuvo. El aire se le escapó del pecho, y una lágrima cálida, limpia, descendió por su rostro hasta encontrarse con la mano de su madre. Después de tanto tiempo, lo había reconocido.
no por tratamientos, no por protocolos, sino porque, por fin, él estaba presente de verdad. Sí, mamá, respondió con la voz quebrada, llevando un bocado a su boca. Hay para todos. Te quiero mucho, te quiero con todo mi corazón. En ese comedor lleno de luz, entre el aroma del queso fundido y la risa de una madre que volvía a vivir, Rodrigo entendió algo que cambiaría todo para siempre. Había sido el hombre más pobre del mundo. Porque la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, ni en lo que se presume, sino en poder sentarse a la mesa, compartir un momento y recordar, antes de que sea tarde, cómo amar a quienes nos dieron la vida.